Capítulo 5. La Dama del Lago. En la quietud de la calurosa noche el cielo se rompió, expulsando de sus entrañas una figura de blancos cabellos y amarillentos ojos gatunos. El brujo se dio de bruces contra el suelo, afortunadamente blando, de la orilla del lago. Al levantar su rostro y sacudir el barro de sus ojos, pudo contemplar a una multitud reunida para disfrutar de un mágico espectáculo, mucho más mágico que un brujo caído del cielo, pues flotando etéreamente sobre la superficie del inmenso lago podía vislumbrarse el fluctuante reflejo de una imponente y vetusta ciudad. «Tss», lo instó a guardar silencio una niña de rubios cabellos que contemplaba el magnífico espectáculo junto al resto de asistentes. El brujo simplemente permaneció allí, en silencio, disfrutando de la vista, siendo consciente de que en el momento en que aquel fugaz instante de magia concluyera, debería retomar todas las preocupaciones que había dejado al otro lado del portal. La multitud se disipó por fin. Los locales parecían contentos y se retiraban alegremente en una misma dirección, presumiblemente la dirección en que se ubicaba el asentamiento más cercano. Geralt agudizó su vista, desvelando con sus ojos de gato los secretos que alberga la noche. Entre los árboles y la maleza que crecían aledaños al lago pudo observar unas figuras oscuras y de puntiagudas orejas, acechando o tal vez ocultándose. «¿Cómo has hecho lo de caer del cielo?». La voz de la niña distrajo a Geralt de su escrutinio. «Magia», respondió el albino. «¿Eres un mago?», preguntó ella emocionada. «Lamentablemente no, si lo fuera podría volver». «¿Es que no te gusta nuestro lago?», inquirió con mirada triste. «A todo el mundo le encanta el reflejo de Is». «¿Qué era eso exactamente?», quiso saber el albino. «La antigua ciudad sumergida de Is, donde habita la gente pez. Nuestras ciudades se reflejan en las aguas gracias al sol, así que las suyas se reflejan en el aire gracias a la luna», explicó la niña. «No creo que eso tenga demasiado sentido», dudó Geralt. «El mismo que un hombre caído del cielo, ¿no? La magia es magia». Geralt no pudo hacer otra cosa que doblegarse ante el razonamiento de la muchacha. «¿No vuelves al pueblo?», preguntó. «No, yo no vivo en la aldea», respondió la niña. «Mis padres se fueron hace mucho. Vivo aquí, en el lago. La dama y las náyades cuidan de mí». La niña bajó la mirada apenada. «Pero últimamente ha habido problemas. Algunos hombres pez ya no adoran a la dama y atacan a la gente. Los aldeanos creen que todos son malos y los quieren fuera de sus tierras. El sacerdote intenta restaurar la paz, pero nadie lo escucha». «¿El sacerdote?». «Sí, está allí, junto a la estatua de la dama». La niña señaló en dirección a un pequeño islote sobre el cual se erigía una imponente estatua con forma de mujer, conectado a la orilla mediante un pequeño puentecillo de piedra. «Hablaré con él», prometió Geralt. La niña sonrió. «Un Bodianoi», lo suponía. Identificó rápidamente Geralt observando al antropomórfico anfibio que oraba cerca de la enorme estatua. «Saludos», comenzó sin ceremonia el brujo. «Erzulgul Baltalulu Graulul», respondió la criatura en un idioma que sonaba exactamente como suena a alguien tratando de hablar bajo el agua. «Lo lamento, pero no conozco tu lengua», se disculpó el albino. «Oh, no preocupar. Yo muy bien digo tu idioma», declaró orgulloso el sacerdote. «Me sirve», repuso Geralt. «Háblame de las rencillas con la aldea». «Perejuicios, siempre vivir en paz, pero algunos de mis gentes ya no adorarán a la dama, adorar a Dagón el maligno, matar humanos, matar nosotros. Dagón mentiroso y malevado. Yo venir para buscar en aldea, explicarles querer paz, pero ellos contratar brujero para matar nosotros». «¿Un brujo?», se sorprendió Geralt. «¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Tal vez pueda hablar con él». «Yo no querer encontrarlo nunca, pero siempre acechar en caminos de la aldea. Esa dirección ser», señaló el sacerdote con su mano palmeada. «Voy a intentar solucionarlo», respondió Geralt, y sin más dilación se adentró por los senderos envueltos en el manto de la noche. El casi imperceptible murmullo entre las hojas puso en alerta al brujo, que colocó su mano presta a desenfundar su plata o su acero, dependiendo de qué fuera lo que acechaba en aquellos árboles. A través de la penumbra le pareció vislumbrar la silueta de puntiagudas orejas que había percibido antes. De la oscuridad surgió una tenue y débil voz. «No eres Undoin», dijo una mujer elfa revelándose. «Eres Gwynblade». «¿Y tú eres?», inquirió Geralt. «¿No me recuerdas? Soy Torubiel. Estuve a punto de matarte cuando me rompiste la nariz de un cabezazo». «Algo habrías hecho», se defendió Geralt.
Aún así parece que has sanado bien, no te ha dejado marca. Una de las pocas ventajas de pertenecer a la antigua raza, supongo. Sanamos rápido. ¿Cómo puedes no recordarme? Tu amigo el bardo aún conserva el laúd que le regalé. Lo vi con él hace poco. Lo siento, la gente dice que morí, pero me desperté en un bosque y no recuerdo casi nada y tiene pinta de que no es de esos misterios que se resuelven, se excusó Geralt. ¿Y dices que Jaskier también está por aquí? Así es, iba acompañado de un niño rubio. Y no habrás visto por casualidad a otro brujo por aquí, ¿verdad? Puede, respondió ella. De acuerdo, ¿qué necesitas? Inquirió Geralt. Comida, te la pagaremos, ten. La elfa entregó unas monedas al brujo. Nos ocultamos en unas cuevas en aquellas colinas. Tengo a mi cargo a un grupo de elfos heridos y hambrientos, pero no podemos comerciar con los Dwayne. Te imploro que compres la comida por nosotros. Lo haré, descuida, aseguró el albino. Pero primero dime dónde se esconde el otro brujo. Tengo que evitar una guerra racial en estas tierras. Sé que sabes lo importante que es eso. Los Dwayne siempre lo matan todo, dijo apenada Torubiel. Búscalo en la cripta que hay en el camino de la aldea. Suele rondar aquella zona. Esperamos tu regreso, Gwynbleidd. Eres nuestra única esperanza. La mujer se retiró, mimetizándose nuevamente con la vegetación. Debía de haber todo un comando de ardillas en aquellas cuevas. Sin embargo, no le correspondía a un brujo juzgar los actos de los elfos. Lo que sí estaba en su mano era impedir que murieran de hambre. Allí estaba, semioculta entre la penumbra y la alargada sombra de los cipreses, la ominosa y semiderruida entrada a la antigua cripta, prácticamente en desuso dada la creciente proliferación de amenazadoras criaturas de la noche. El brujo descendió las escaleras engullendo la ya acostumbrada poción gato para poder ver en la oscuridad. Unos segundos y las tinieblas desvelaron sus secretos al albino, que pudo atisbar con total claridad la figura esbelta y fornida que se encontraba de espaldas frente a él. El misterioso hombre se giró, mostrando una amarga sonrisa en su duro rostro sembrado de cicatrices. Geralt, ¿me equivoco? ¿Y tú eres? Berengar. Creo que ya has oído hablar de mí, declaró el hombre. Y tú de mí, por lo que veo, repuso el albino. Bastante. La salamandra me encargó que te matase, confesó sin tapujos Berengar. ¿Trabajas para la salamandra? Geralt arrugó el rostro. Ya no, a menos que me encuentren claro, pero creo que han tenido otros mutantes de los que preocuparse últimamente. Desenfunda, Geralt. No tengo intención de luchar contigo, respondió el albino. No es por mí, es por ellas. Del oscuro corredor surgió un desgarrador grito. Un pestilente hedor a sangre colmó el ambiente. Ambos brujos se pusieron en guardia. En la misma posición. Berengar conocía a Kaer Morhen. Tres cadavéricas figuras femeninas flotaban ante sus ojos, mostrando sus enormes colmillos teñidos de rojo como macabros rubíes. Sus agudas garras alcanzaban la longitud en la que las dagas se convierten en espadas. Su desnuda piel sembrada de purulentas llagas supurantes de podredumbre desterraba cualquier bocanada de aire respirable, inundando la estancia del despiadado aroma de la muerte. No dejes que se acerquen a tu cuello, aconsejó Berengar. ¿Crees que no he visto una alpa antes? Repuso Geralt acometiendo contra las vampiresas. Ambos cazadores paraban y esquivaban los zarpazos y dentelladas de las feroces agresoras, pues si éstas lograban realizar la más mínima incisión que les permitiera obtener el rojo fluido de sus víctimas, su poder se incrementaría de forma drástica. Era mejor tomarse tiempo y evitar riesgos innecesarios. Aun con esas, las atacantes superaban en número a los brujos, con lo que no fueron capaces de evitar que una de las vampiresas lanzase un gutural grito aturdidor. Ambos hombres habrían estado en un verdadero apuro si en el último momento Geralt no hubiera logrado conjurar instintivamente la señal de Quen para protegerlos de las funestas ondas que buscaban taladrar su mente. Entonces Geralt aprovechó la confusión del monstruo para cercenar su cabeza y con un rápido y ágil movimiento empalar el corazón de su compañera, las dos formas tradicionales de dar muerte a los vampiros. Aunque una vez terminada la contienda convendría aplicar el acostumbrado tratamiento de fuego, ya que los no muertos a menudo tienen la mala costumbre de no morirse. El brujo observó a su compañero de profesión, lidiando aún no sin dificultad con la tercera monstruosidad. ¿Una ayudita?, ofertó Geralt. Toda tuya, concedió Berengar. El albino aturdió a la flotante abominación con la señal de Ar y acto seguido optó nuevamente por la punzada pectoral para dar fin a la bebedora de sangre. ¿Cómo pensabas enfrentarte a tres alpas sin una hoja de plata?, inquirió Geralt mientras su compañero lanzaba una antorcha sobre los purulentos cuerpos azulados y morbosos. Intento no pensar demasiado, me resulta agotador, respondió Berengar. Antes pensaba todo el rato, ¿sabes? Pensaba en los brujos, pensaba en por qué debo matar monstruos, pensaba en qué derecho tenían a convertirme en un mutante. Al final concluí que no importa lo que yo haga,
Todo ocurre. El mundo se mueve a nuestro alrededor, dándonos una cuchillada tras otra. Simplemente he dejado de resistirme, he dejado de intentar cambiar las cosas, de creer que mi destino depende de mí. Necesito dinero, me pagan por matar monstruos, así que vengo aquí e intento matarlos. Y si son los monstruos los que ganan esta vez, pues mala suerte. Me parece bien, repuso Geralt. ¿No vas a tratar de convencerme de que la vida es maravillosa y todo eso? ¿Me has visto cara de sacerdote? No he venido a convencerte de nada. Como eliges vivir tu vida es cosa tuya. Sin embargo, te estaba buscando por otro asunto. Supongo que tú eres el brujo que han contratado para exterminar a los hombres pez. Supones bien, admitió Berengar. ¿Puedo pedirte que lo dejes estar por el momento? ¿Y eso por qué? ¿Es que tienes una pececita esperándote en la cama? Preguntó Berengar sin demasiada idea del funcionamiento del complejo y extraño sistema reproductivo de las criaturas marinas. Intento evitar que desencadenéis una guerra racial. No tenéis ni idea de lo que acecha en las profundidades del lago, pero te aseguro que es más que suficiente para no dejar ni rastro de estas tierras. En fin, me has ayudado a matar a estas bichas. Creo que con eso tendré para comer un par de semanas. Pero te recomiendo que lo hables directamente con el cliente. Pregunta por Julian en la aldea. Es un mercader de Kovir, muy pero que muy rico. Lo cual significa que si no me paga a mí, pagará a otro para matar a tus escamosos amigos. Gracias por tu cooperación. Un placer trabajar contigo. ¿Geralt? ¿Sí? Nada. Despuntaba el alba cuando el brujo alcanzó finalmente la aldea. Surcando los caminos que atravesaban los dorados campos de cereales, las recortadas siluetas de los labradores cargaban ya con sus aperos. Pero una figura esbelta y estilizada no encajaba con la más bien encorvada postura labriega. Una larga y colorida pluma sobresalía de su sombrero, y a su hombro llevaba el azadón más parecido a un laúd que el brujo hubiera visto. «Puede ser», dudó el brujo. «Vamos, compañeros, no seáis tan ariscos. Solo trato de inmortalizar la sublime belleza de los campos en mi balada», decía el hombre, persiguiendo más infatigablemente a los labradores que sus propios canes. «La belleza de los campos», dice, se burlaba uno de los miembros de la cuadrilla. «Su puta madre. Anda a escribirle versos al silo del estiércol». «¿Jaskier?» se aventuró el albino. «Anda la leche, Geralt. ¿Pero qué haces tú aquí?», inquirió el trovador, despejando las dudas del brujo sobre su identidad. «Me teletransporté para huir de Ada, aunque no sé muy bien por qué terminé aquí», explicó Geralt. «¿Cómo narices has acabado tú en estas tierras?» «Pues a riesgo de resultar poco original, te diré que también me teletransporté. Bueno, nos teletransportamos más bien. Verás, Triss me dejó al cuidado de Alvin para atender no sé qué asuntos e insistió mucho en que no saliéramos de su casa bajo ningún concepto. Pero ya sabes, uno no es de piedra y la sed me consumía, y una sola gota de alcohol en toda la casa. Así que, bueno, cogí al niño y me lo llevé a una tabernilla que conozco yo por allí». El brujo se llevó la palma de la mano al rostro. «Total», continuó el bardo, «que por el camino aparecieron unos tipos de esos de la salamandra que decían que se llevaban al niño. Traté de razonar con ellos, pero no habían oído hablar de mí, ni de mis canciones, ¿lo puedes creer? Ya estaba planeando mi huida al confín más recóndito del mundo donde Marigold no pudiera encontrarme, cuando de repente Alvin empezó a levitar y a hablar con una voz extraña y esas cosas que hace él a veces. Cuando me quise dar cuenta estábamos tirados en aquel maizal de allí». «Eres idiota, Jaskier», señaló el brujo. «¿Y qué narices haces persiguiendo a los labradores? Nunca te había visto levantado tan temprano, menos aún para ir a trabajar». «Jaja», respondió en tono irónico. «Qué gracioso. En primer lugar, aún no me he acostado. Y en segundo lugar, estoy trabajando. Me han contratado para actuar en un bodorrio que va a tener lugar en esta aldea, y el padre de la novia y alcalde del pueblo quiere canciones que ensalcen sus tierras». «Tienes la misma facilidad para encontrar trabajo que para meterte en líos», apuntó Geralt. «Muchas veces es lo mismo», respondió el trovador. «Oye, ¿has conocido por casualidad a un tipo llamado Julian?», inquirió el brujo. «¿Aparte de mí, dices?», Jaskier sonrió. «Es cierto, a veces olvido tu verdadero nombre. Creo que no te he llamado Julian en la vida». «Nadie lo hace, aparte de mi querida Armiño». Jaskier lanzó un tenue suspiro. «Pero supongo que a quien buscas es al novio, Julian, el mercader». «Exacto, ¿lo conoces?». «Brevemente», respondió Jaskier. «Es un buen tipo, pero está de los nervios con todo eso de la boda. ¿Qué os traéis entre manos? ¿Es que quiere contratarte para amenizar la velada? Podrías hacer malabares con cojones de wyverno». «Tengo que evitar que declare la guerra a los hombres pez que habitan el lago», indicó Geralt. «¿Qué? ¿Otra vez con esas? ¿Pero por qué siempre que actúo en una boda tienes que evitar que alguien entre en guerra con la gente pez?» «¿Cómo?», preguntó perplejo el brujo. «¿Ya no te acuerdas? ¿Bremerwood? ¿Aglobar y la sirena? ¿La gente pez? ¿Has olvidado a Ojazos?». El bardo pareció realmente entristecido al pronunciar aquel nombre. Geralt no era capaz de recordar, pero sintió como una incipiente punzada de dolor arañaba su pecho al escucharlo. «Lo lamento», se disculpó el amnésico cazador.
Debo encontrar a Julian. Ven conmigo, sugirió Jaskier. Alvin y yo nos estamos hospedando en una propiedad del padre de la novia. Puedes hablar con él y preguntarle dónde encontrarlo. El brujo lo siguió. —¡Geralt! —exclamó el jovencito de rubios cabellos al ver llegar al albino. —¿Cómo nos has encontrado? —Hola de nuevo, Alvin. Es difícil que un brujo te pierda la pista. Nuestro oficio es cazar. —Pero yo no soy un monstruo. Bueno, eso creo. A veces me han llamado así —dijo Alvin entristecido. —¿Cómo te están tratando por aquí? —desvió la conversación Geralt. —Bien, aunque la casa de Tris era muy cómoda y bonita. —Lo sé —respondió el brujo, lanzando una mirada acusadora a Jaskier, que se encontraba a su lado. —Pero Alina se porta muy bien conmigo. Se va a casar pronto, ¿sabes? —Sí, Jaskier me lo ha contado. —¿Y crees que podrías presentármela? —Claro, ven conmigo —apremió Alvin, corriendo en dirección a una casa contigua. Al entrar en la vivienda, Geralt pudo observar a una joven de dorados y trenzados cabellos que brillaban como los campos de trigo bajo la refulgente luz del mediodía. La muchacha se sobresaltó comprensiblemente ante la irrupción del pálido semblante del brujo. —¿Quién es? —susurró preocupada, dirigiéndose a Alvin. —Es Geralt, el brujo del que te hablé, el que me rescató varias veces. —Encantado de conoceros —saludó cortés el albino—, y enhorabuena por la unión. —Gracias —respondió aún dubitativa—. Necesito encontrar a vuestro prometido —indicó sin más preámbulos Geralt. —¿A Julian? —preguntó anonadada. —¿Es que acaso tenéis más prometidos? —dijo el brujo, tratando de romper la tensión con una pequeña pincelada de comedia. Esto, claro. La joven pareció ser consciente al fin de sus palabras. Se hospeda en la posada hasta el día de la boda. Además, así puede organizarlo todo mejor. De acuerdo, entonces no te molesto más. Geralt dejó la casa seguido de Alvin. No habían dado ni 2 pasos cuando un hombre armado con un ramo de flores silvestres se presentó corriendo frente a la puerta de la joven. —Alina, mi amor, sal para que podamos hablar —vociferaba el escandaloso don Juan. —Disculpa, ¿eres Julian? —inquirió inocente el albino. —¿Qué? ¡Oh Dios, qué te ha ocurrido en la cara! —exclamó el hombre, que hasta el momento no había reparado en el pintoresco semblante del brujo. —¿Julian dices? Ese no es nadie. Yo soy Adam, el único y verdadero amor de Alina. Solo se casa con ese mercader porque su padre la obliga. —¿Adam? ¿Qué haces aquí? Ya te he dicho que voy a casarme —alegó sorprendida Alina, que había salido a comprobar el origen del creciente jaleo junto a su puerta. —No me importa mi vida. Nuestro amor es más fuerte que una simple boda. —Adam, márchate, por favor —suplicaba calmadamente la joven. Tú, ¿otra vez molestando a mi hija? Ven aquí que te voy a enseñar yo a labrar para que dejes de hacer el vago. Un hombre de avanzada edad y duro semblante se apresuraba a descender el empinado camino que atravesaba la aldea, horca en mano y con muy malas intenciones en lo referente a Adam. El joven, ante la visión del puntiagudo instrumento, comenzó a correr hasta perderse entre los campos. —Me da un poco de pena —comentó la chica, contemplando la escena—. No entiendo por qué insiste tanto. ¿Ya le dije que me iba a casar? —Ah, el amor juvenil —apuntó Jaskier, que continuaba rondando la zona—. ¿Vos lo amáis, Lady Alina? —¿A Adam? No lo sé. Me cae bien, es un buen chico. —¿Entonces vuestro corazón le pertenece a vuestro prometido Julian? También es muy majo y me trata muy bien. —Entonces, ¿a quién pertenece vuestro corazón, joven Alina? —inquirió Jaskier, que claramente estaba componiendo una desgarradora y trágica balada en su cabeza al mismo tiempo que hablaba. —¿Que a quién le pertenece mi corazón? Pues a mí —respondió ella con total naturalidad. Yo pensaba que al casarme me dejarían en paz de una vez y podría dedicarme a mis cosas sin tener que aguantar a mi padre y a todos los hombres que revolotean a mi alrededor. Yo lo único que quiero es recoger frambuesas y bailar descalza entre los campos sola y tranquila. Una nota disonante surgió como un gemido del laúd del perplejo poeta, que como todos los poetas se había dado de bruces con la nada estilizada realidad. Estoy contigo, Alina. A mí tampoco me gusta que me toquen los cojones —dijo Geralt con una sonrisa. Vamos, Alvin, acompáñame a ver a Julian. Hoy vas a ser ayudante de brujo. El niño sonrió. El brujo abrió no sin dificultad la bugueadísima puerta de madera que daba acceso al patio exterior de la posada, ubicada al margen de la aldea, aunque no demasiado lejos. Bajo la alargada sombra de una higuera de nudosas ramas, un hombre y una mujer discutían fervientemente. —¿Por qué ella y no yo, Julian? Yo te amo. Ella solo se casa contigo porque padre la obliga —preguntaba suplicante la mujer. —Pero yo la amo, Celina. Desde el mismo momento en que vi a tu hermana, mi corazón fue solamente suyo —respondía él con un tono apenado. Ella siempre lo ha tenido todo. Es la favorita de papá solo porque le recuerda a nuestra madre, con esos pelajos rubios y esa mirada de pánfila. ¿Por qué nunca puedo tener nada yo? La joven rompió a llorar estruendosamente. El hombre bajó el rostro, culpable de algo que no era su culpa en absoluto.
Ella echó a correr en dirección a la aldea, dejando a todos los presentes con un terrible sabor de boca. No te fustigues, siempre has sido una envidiosa desquiciada, dijo un hombre dirigiéndose a Julian y poniendo una mano sobre su hombro. Pero no puedo ignorarla, respondió apesadumbrado. Pronto seremos familia y Alina adora a su hermana. Pues debe ser la única, sentenció él, conduciendo al abatido novio al interior del establecimiento. Geralt lo siguió. En cuanto atravesó el umbral de la puerta, un delicioso aroma sacudió sus amplificados sentidos de mutante. Olía a cerveza, cerveza de verdad, no ese pis de rata que sirven en los tugurios de mala muerte. Cerveza artesanal producida con los exquisitos cereales que coronaban de oro los campos de alrededor. Tú, forastero, acércate. Geralt se temía lo peor. Sin embargo, al girarse observó que la voz que lo llamaba era la de Julian, emplazándolo a unirse a él y sus camaradas en torno a una amplia mesa de madera. Jefe, ponle una bien fría al del pelo blanco. Alvin habría jurado que Geralt se dirigió a la mesa del mercader dando cómicos saltitos de alegría. Vaya, vaya, sí que tenemos otro brujillo por el pueblo, dijo Julian. ¿Ya habías oído sobre mí?, inquirió Geralt. Que va, pero en cuanto te he visto los ojos he sabido que eras un brujo. Al contrario que la mayoría de supersticiosos en mi familia siempre hemos estimado mucho a los brujos. Mi abuelo amasó su fortuna gracias a la minería, y si no fuera por los de vuestro gremio jamás hubiera podido sortear a todos los engendros que salieron de esos hoyos. Brindo por los brujos. Julian alzó su copa. Geralt secundó el brindis. Para una vez que no querían apedrearlo tenía que aprovechar. También has conocido a Berengar, por lo que tengo entendido, comentó el albino. Así es, aunque es un poco más esquivo que tú. En cuanto le di el trabajo se largó de la aldea como si le ardiera el culo. Los hombres en torno a Julian rieron con sonoras carcajadas. Geralt forzó una especie de sonrisa condescendiente. Tranquilo, ya sé que no soy un maestro de la comedia, pero como soy rico y les invito a beber, pues me ríen las gracias. Además están bastante borrachos. Fue Julian quien rió en esta ocasión. ¿Qué te trae por aquí, cazador? Pues venía buscándote, precisamente. El mercader abrió la boca sorprendido. Hay cierto contrato relacionado con la gente pez que necesito que anules. ¿Cómo? Esos bichos han asaltado y asesinado a algunos buenos hombres, expuso Julian. Estoy al tanto, pero no es su naturaleza. Los Bodianoi no son monstruos. Tienen su estructura social, su propia lengua, sus costumbres y tradiciones e incluso sus religiones, igual que nosotros. Aquellos que han atacado a los aldeanos son un grupo violento que no representa a toda su raza, una especie de secta extremista, por lo que tengo entendido. Su pueblo no quiere la guerra. Comprendo, pero no puedo permitir que esos violentos campen a sus anchas, alegó Julian. Pero tampoco puedes desencadenar un enfrentamiento con las profundidades. Bajo esas aguas moran terrores inimaginables. Confío en tu palabra, brujo, pero entenderás que necesito una solución. Yo me encargaré de ello, pero anula el contrato de los Bodianoi. Alguien con menos conciencia podría acabar asesinando a criaturas inocentes. Así sea. Julian levantó su jarra y un nuevo brindis cerró el trato. El brujo, junto a su recientemente empleado escudero, salió de la posada con el gaznate refrescado y las fuerzas renovadas. Observó con silencioso pasmo los refulgentes campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La cristalina agua de los riachuelos que irrigaban aquellas fértiles tierras fluía melodiosa y plácida, arrancando ocasionales destellos el anaranjado sol del atardecer. ¿Cuál es nuestra próxima misión de brujos?, preguntó Alvin emocionado. Comprar pan, respondió anticlimáticamente Geralt, atemperando notablemente el entusiasmo del muchacho. Ambos se dirigieron a la aldea y entraron a una pequeña tiendecita junto al molino de agua. El panadero los atendió con una enorme sonrisa e incluso los obsequió con una barra de pan extra, sin saber que estaba alimentando a un grupo de elfos rebeldes, por supuesto. Todo parecía cordialidad y paz en aquellas tierras que Geralt deseaba de todo corazón no tener que abandonar. El albino y su acompañante tuvieron que sortear algún que otro obstáculo de terreno para alcanzar la parte superior de las colinas, donde se refugiaba el comando. Desde luego conocían bien el terreno y los escondites naturales. Era de esperar, viniendo de una raza que se había visto obligada a huir y esconderse durante los últimos siglos. Los niños de la aldea tienen miedo de que los elfos lleguen y se los lleven, comentaba Alvin mientras marchaban por los boscosos senderos. La gente suele temer lo que no entiende, igual que los Bodianoi que han estado atacando a los aldeanos. Al final, el odio a un enemigo común es lo que más une a los pueblos, y los gobernantes tratan de promover ese odio para distraer la atención y reconducir su agresividad. Sí, respondió Alvin, que claramente era demasiado joven para entender nada de lo que el brujo le estaba explicando. Alcanzaron el campamento casi en el ocaso. La elfa Torubiel contemplaba las cristalinas aguas del lago desde lo alto de las colinas. Cabellos castaños se mecían grácilmente con la brisa, danzando al ritmo del viento. Mi pueblo te lo agradece, Gwynblade, dijo sin girarse.
Aún sobrevive la magia antigua en estas tierras. Es difícil encontrar lugares que los humanos aún no hayan logrado profanar. ¿Quién traes contigo? Este es Alvin, indicó Geralt. Ella es Torubiel. El niño mostró una expresión de sorpresa ante la belleza y el misticismo de la dama. Era la primera vez que veía a una elfa de sangre pura. ¿Un descendiente de la antigua sangre? Preguntó sorprendida. Sí, muy diluida, pero sin duda es Geni Caer. Protégelo bien, Geralt. Muchos querrán arrebatártelo. Lo haré, pero será mejor que nos marchemos antes de que oscurezca, dijo el brujo, observando cómo las primeras estrellas asomaban tímidamente en el cielo aún iluminado. Os deseo suerte a ti y a tu pueblo. Son tiempos complicados, Gwynblade, respondió ella, girándose nuevamente para contemplar el lago. La noche era tranquila y despejada. Una suave brisa refrescaba el rostro de Geralt y Alvin mientras regresaban a la pequeña aldea. Los grillos interpretaban sus dulcemente sencillas melodías. El quedo viento susurraba el delicioso aroma del grano con cada sutil ráfaga. Fue un paseo de lo más agradable, puede que uno de los mejores paseos de sus vidas. Llegaron a la hora de la cena. Una suculenta humareda ascendía por sobre el patio de la posada. La tierna carne de cordero chisporroteaba sobre los gruesos troncos de roble, ahumándose lentamente e inundando los alrededores de ganas de hincarle el diente. Geralt, Alvin, coged un plato y sentaos a cenar, ya es que nos va a cantar unas baladas, los emplazó Julian. El bardo acariciaba delicadamente las cuerdas del laúd de impoluta factura élfica con el que Torubiel lo obsequió largo tiempo atrás. Al contrario que la gran mayoría de sus compañeros de gremio, Jaskier contaba con la nada desdeñable virtud de sonar mejor cuanto más bebía. Por eso, para cuando la mayoría de poetas ya rodaban por los suelos astillados de los antros de mala muerte, él conseguía atraer todas las miradas con las más hermosas melodías que el don de la ebriedad era capaz de concederle. El trovador dio por finalizada su polémica nueva partitura sobre una mujer que iba a casarse pero su amante trataba de impedirlo. Geralt, sabedor de la fuente de inspiración de su amigo, torció levemente el gesto durante los efusivos aplausos del excitado público. Sin embargo, todos sus males se esfumaron tras dar el primer bocado a su chuletilla de cordero, recién sacada de las brasas, con una crujiente y fina cobertura de grasa en sus bordes y bien acompañada de un buen trozo de pan amasado con los exquisitos cereales que el viento mecía suavemente en los vastos campos que los rodeaban. Un buen trago de densa y sabrosa cerveza de trigo puso el colofón a aquel mágico festín. El brujo incluso se permitió tomar postre, dando buena cuenta de un panecillo endulzado con frutas. Con el estómago lleno y arropado por la calma del ambiente, Geralt se acostó y durmió más de lo que había dormido en mucho tiempo, sin contar pérdidas de conciencia, claro. Al despertar, un gran revuelo sacudía la aldea. Un amplio grupo se agolpaba en torno a la sollozante Celina que parecía haber sufrido algún tipo de percance a juzgar por el maltrecho y sucio estado de sus prendas. Os lo aseguro, esas criaturas aparecieron de los campos y nos atacaron. Yo logré escapar, pero se llevaron a Alina. La mujer lloraba desconsoladamente. —¡Brujo! —exclamó irritado Julian. —Ya lo has oído. Tus amiguitos los peces se han llevado a mi prometida. Si quieres que haya paz entre nuestros pueblos, entonces más vale que se solucione esta situación cuanto antes. Todo el mundo estaba muy nervioso por lo ocurrido, así que Geralt creyó conveniente ponerse en marcha de inmediato, antes de que a la turba le diera por comenzar a asesinar hombres pez o brujos o cualquier otra raza de los alrededores. —Voy contigo, Geralt —dijo Alvin echándose su bolsa al hombro y abriéndose paso entre la airada multitud. La luz del mediodía inundaba los campos con un brillo ligeramente cegador para las pupilas del mutante. Según había explicado Celina, los Bodianoi atacaron cerca del gran árbol, un olmo seco, hendido por el rayo y en su mitad podrido, que coronaba un pequeño promontorio ubicado entre los trigales. El cazador arribó a la zona en busca de pistas y pudo identificar lo que parecían ser señales de un forcejeo. La cesta de mimbre de Alina yacía destartalada en el suelo junto a las frambuesas que contenía y que salpicaban el lugar como ominosas gotas de sangre. A pesar del sol cegador, Geralt agudizó su vista y pudo distinguir tres figuras encorvadas surcando los altos cultivos. Bodianoi. El brujo desenfundó su espada, pero antes de que se lanzara sobre los anfibios, un gemido a su espalda lo detuvo. Alvin, rígido a causa del terror, empalideció cuando una mano cadavérica de huesudos dedos se posó sobre su hombro. Tras el niño, el albino pudo observar una figura de rubios cabellos trenzados que caían sobre el demacrado cuerpo de un cadáver, una dama del mediodía. —No te muevas, Alvin —ordenó el brujo. —Hola, Alvin —susurró escalofriantemente la aparición al oído del niño. Sus vellos se erizaron a causa del gélido aliento de la muerte. —¿Alina? —dijo entonces el muchacho. —Claro que soy yo
¿Es que no me reconoces? El espectral eco de ultratumba enmascaraba casi por completo la voz de la joven. Aún así, Alvin había logrado identificarlo. ¿Habéis visto a mi hermana? Recogíamos frambuesas juntas. A Julian le encantan las frambuesas. Tu hermana dice que os atacaron, indicó Geralt. ¿Recuerdas algo? Una punzada de dolor se reflejó en el cadavérico rostro de la joven. Geralt se adelantó al violento zarpazo que el monstruo lanzó contra el cuello de Alvin, protegiéndolo mediante la señal de Quen. Después golpeó con su puño recubierto de tachuelas de plata por sobre el hombro del niño, impactando en la cara de la aparición que pareció arder en contacto con el noble metal. Lo que una vez fue Alina se retiró flotando hacia atrás y se desvaneció entre la luz del mediodía. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Alvin. Tu primer contrato de brujo, respondió Geralt. El albino y su acompañante descendieron hacia los campos, tratando de reubicar el rastro dejado por los Bodianoi. Geralt pronto logró dar con unas huellas palmeadas, aunque no fue sencillo seguirles la pista debido a la notable sequedad del terreno. La persecución los llevó a internarse a través del cauce seco de uno de los pequeños brazos del río que irrigaba aquellos campos. Tras atravesar un valle vislumbraron a lo lejos una cabaña que claramente había visto tiempos mejores, pero que ya ni se acordaba de ellos. Ocultos tras un árbol de grueso tronco, el brujo y el niño observaron a los Bodianoi llamando a la puerta. La cancela metálica se abrió con un chirrido y tras el umbral apareció el rostro de una mujer que Geralt pudo reconocer, y Alvin también. «¡Abigail!», exclamó emocionado el joven, dejando precipitadamente su escondite para sobresalto del agente pez. «¿Alvin? ¿Pero qué haces tú aquí?», preguntó atónita. «Y Geralt», añadió con una sonrisa al atisbar al albino abandonando su escondite. «Vaya, vaya, me voy al culo del mundo y aún así dais conmigo». «¿Y qué diablos haces tú aquí en medio del campo?», inquirió el brujo. «Hace un clima exquisito, se come bien y no hay nadie por los alrededores que me toque la polca». Abigail acariciaba cariñosamente los rubios cabellos del joven Alvin que se encaramaba a su vestido. «¿Queréis pasar? No sé si lo habéis notado, pero tengo asuntos que atender», dijo señalando con la cabeza en dirección al comando Bodianoi. «Hablaré con vosotros en cuanto termine». «Lo cierto es que estamos aquí por ellos», dijo Geralt con tono serio. «Tenemos motivos para creer que son responsables de la muerte de una joven de la aldea». «No, que va», dijo ella sin miramientos. «Confía en mí, brujo. Atiendo este asunto y después hablamos». Geralt cedió. «Ya está», anunció Abigail regresando al interior de la cabaña con algo envuelto en un trapo. «¿Estás segura de su inocencia?», interrogó el brujo. «Segurísima. Se acerca su época de apareamiento y han venido en busca de un brebaje para facilitar el desove. Además, mira lo que han traído». Abigail desempaquetó 2 suculentos calamares y los colocó en el fuego, dejándolos chisporrotear en las brasas mientras espolvoreaba su secreta mezcla de hierbas. «Guardo con más celo la receta de mi aliño que la de mis pociones», declaró con una sonrisa triunfal. «Parece que te lo has montado bien», dijo Geralt observando el interior de la cabaña de mucho mejor aspecto que el desvencijado exterior. «Tengo cereales para hacer mi propio pan, bayas en los bosques cercanos y puedo comerciar con los Bodianoi para que me traigan estos manjares. La verdad es que como un montón de bocatas de calamares». «El plato tradicional de Wizima», apuntó Geralt. «Sí, será por los calamares que se dan en las cloacas de ese vertedero», respondió irónica la bruja. «Pero que comercien contigo no los exime de ser los agresores de la joven», dijo Geralt retomando el tema. «No, claro que no. Lo que los exime es que yo vi lo que ocurrió». Abigail sonrió nuevamente. «La culpable es una mujer, no los Bodianoi. Yo vi cómo se peleaban y empujaba a la otra chica por el barranco antes de salir corriendo en dirección a la aldea. Estaba un poco lejos, pero me pareció oír algo de un tal Julian y una boda». «¿Qué significa eso?», preguntó confuso Alvin. «Significa que vamos a tener que hacerle unas preguntas a Celina». «Pero os quedáis a cenar, ¿no?», sugirió Abigail interrumpiendo la transición de la elipsis temporal. Al día siguiente Geralt se apresuró en hallar a Celina. Cuando estuvieron a solas, el brujo la confrontó. «Mataste a tu hermana», dijo sin paños calientes. «¿Qué? ¿Estás loco? Fue la agente pez», negó ella. «No, qué va, Celina, fuiste tú. Y ahora el espíritu de tu hermana vaga por los campos en forma de aparición. Cuanto más tiempo pase, más probable es que alguien de la aldea se encuentre con ella y ocurra una desgracia. Ha estado a punto de matar al niño». Celina empalideció. «Necesito saber exactamente lo que ocurrió. Hacerla saber que ha muerto es la única forma de que cruce al otro lado. Necesitamos que recuerde». «Yo no quería. Fue un accidente». La joven lloraba desconsoladamente. «Pero ¿quién me va a creer? Siempre tuve celos de ella. Siempre nos peleábamos. Pero era mi hermana. Yo no quería hacerlo».
Ven conmigo, ordenó el brujo. El cazador condujo a la mujer de regreso a los campos. Consideró más prudente dejar a Alvin en la aldea en esta ocasión. El niño se resistió un poco, pero en cuanto Jaskier le prometió enseñarle su nueva balada, se le olvidó rápido todo el asunto de ser brujo. Junto al árbol seco y retorcido, ambos aguardaron la ineludible aparición de la dama. El espectral rostro cadavérico se materializó entre los rayos del sol. Sus cabellos trenzados y rubios como doradas espigas no habían perdido su lustre a pesar del deceso, pero su semblante, otrora hermoso y alegre, lucía mórbido y putrefacto como el insoportable e incesante paso del tiempo. La decrepitud se saboreaba en el ambiente. Incluso respirar resultaba desagradable en tan viciado espacio de dolor y muerte. ¿Alina? Preguntó la joven, haciendo un esfuerzo por reconocer los rasgos de su hermana en aquella informe masa de tejido descompuesto. Celina, ¿dónde te habías ido? Estábamos recogiendo frambuesas. ¿No recuerdas nada más? Apremió el brujo. La aparición se detuvo en seco. Frío, dijo por fin. ¿Por qué tengo tanto frío? La dama parecía turbada. El brujo sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que sus achaques de violencia regresaran a causa de su negación. Necesitaba que aceptase lo ocurrido. Entonces Celina tomó la palabra. Lo siento mucho, Alina. Tú siempre lo tuviste todo porque te lo merecías. Eras la mejor y yo solo una envidiosa. Nunca quise hacerte daño. Eres mi hermana y te quiero, pero no me di bien mis fuerzas y te empujé por el acantilado. La aparición se estremeció. Geralt no tenía demasiado claro si empezaba a comprender o se preparaba para atacar a la joven, que sin embargo no parecía albergar ningún temor. Mira, Alina, dijo entonces, posando su mano sobre el hombro de su difunta hermana y sacando algo de su bolsa. Este es el espejo que te dio mamá. ¿Lo recuerdas? Creías que lo habías perdido, pero lo tenía yo. Pensaba que me merecía al menos eso. La joven colocó la ornamentada luna ante el rostro de su hermana. ¿Lo ves, Alina? Esta ya no eres tú. Debes marchar. Una lágrima recorrió la cuarteada mejilla de la dama, al tiempo que parecía desvanecerse entre los rayos del mediodía. Sin embargo, algo interrumpió el tránsito. Adam, con el rostro congestionado de rabia, se plantó amenazante ante ellos. Lo sabía, exclamó. Tú la mataste. Siempre has sido una envidiosa. No podía soportar que yo la prefiriera a ella. A nadie le importa lo que tú prefieras, Adam, repuso Celina iracunda. Eres patético, y mi hermana demasiado amable como para decírtelo a la cara. Pero a mí no me cuesta. Das lástima, Adam, y ella jamás estuvo enamorada de ti. Antes de que el brujo pudiera sujetarlo, el hombre se abalanzó sobre ella, cuchillo en mano, y la apuñaló mortalmente en el pecho. La mujer sucumbió en el acto, pero antes de que el cuerpo inerte de su hermana tocara el suelo, la aparición, que en otro tiempo fue la dulce e inocente Alina, tomó forma de nuevo y desgarró con un súbito zarpazo el torso del asesino. «Alina», musitó con su último aliento mientras su corazón daba los postreros latidos ensartado en las agudas garras de la dama del mediodía. Entonces, a la espalda de la aún convulsa aparición se materializó una segunda figura de femeninas formas. Su presencia era discreta, tenue, pero su voz nítida y reconocible. «Es hora de marchar», susurró tácitamente Celina al oído de su hermana, y ambas se desvanecieron lentamente ante los gatunos ojos del brujo. El rostro de Julian se mostraba totalmente desencajado ante los acontecimientos relatados por el brujo. El ambiente festivo que inundaba la aldea se tornó lóbrego. Los hermosos y cuidados vestidos se volvieron mortajas. Los ramos de flores se convirtieron en coronas. En apenas unas horas toda la alegría y el regocijo habían desaparecido. «Ya no tienes que preocuparte por el contrato, supongo», declaró Julian compungido. «Mañana mismo abandonaré estas tierras. Deberías hacer lo mismo. Te agradezco que al menos dieras descanso a sus almas». Geralt negó con la cabeza. «Aún debo acabar con la amenaza de los bodiano y violentos para traer algo de paz a esta maltrecha gente. Suerte con tu empresa, brujo. Espero que volvamos a vernos en circunstancias más propicias». Y el comerciante se marchó. «Jaskier, quédate con Alvin. He de hacer algo», solicitó el brujo. «Este sitio es deprimente, Geralt. ¿No podemos ir contigo?» «No, de hecho ni siquiera he averiguado aún a dónde voy. Lo único que te pido, Jaskier, mi estimado amigo», remarcó con énfasis el albino, «es que te estés quietecito y no pongas al niño en peligro». «¿Podrás hacer eso por mí? ¿Por tu viejo amigo Geralt?» «Aléjate de la ironía, brujo. No te sienta bien», replicó ofendido el bardo. «Verás».
El brujo contemplaba el lago desde el lugar en que había aterrizado sin previo aviso en aquellas tierras, trayendo consigo la desgracia como ya era costumbre. Las cristalinas aguas se mecían tranquilas, ajenas al dolor de la cercana aldea. La imponente estatua de la dama se erigía orgullosa, proyectando su sombra sobre la cabaña de pescadores que el albino tenía a su izquierda. «Tú eres el que cayó del cielo», dijo una voz inocente, sacándolo de su ensimismamiento. La niña que le había dado la bienvenida a su llegada salía en ese momento de la cabaña, portando algunos aparejos de pesca muy diferentes y específicos que a ojos de alguien no versado en el vetusto arte podrían parecer simples redes. «¿Qué haces tú por aquí?», dijo amablemente Geralt incorporándose. «Llevo las redes al pescador. Es amigo de la dama y me deja quedarme en su cabaña». «Cuando dijiste que la dama cuidaba de ti, ¿lo decías literalmente? ¿La has visto?», interrogó el brujo. «Solo un par de veces. Normalmente hablo con ella a través de las náyades o del pescador», respondió la niña. «¿Y alguno de ellos podría llevarme hasta su isla?». «Claro, seguro que al pescador no le importa acercarte en su barca». «Genial, vamos», apremió el albino, ayudando a la joven a transportar su enmarañada carga. Cuando se aproximaban a la orilla, Geralt pudo otear la humilde barca de madera flotando suavemente, amarrada a un poste. Sin embargo, la niña se detuvo en seco. «Algo no va bien», dijo muy seria. El brujo agudizó sus sentidos. No había nadie junto a la barca. Aun así, su aguda vista le permitió observar algunas cestas de mimbre y sedales desperdigados por la blanda superficie de la orilla. Alguien había salido corriendo precipitadamente. Entonces siguió el rastro que conducía hasta un árbol cercano. Agudizó su oído. Ramas. Oteó entre las copas y pudo vislumbrar la figura de un hombre de avanzada edad encaramado al gran tronco. Su atención se dirigió nuevamente a la orilla. Chapoteos. Ese pútrido y hediondo gorgoteo de sobra conocido. Sumergidos. «¿Es él?», preguntó el brujo a la niña, señalando en dirección a la copa del árbol. Ella se sobresaltó. «Sí, es él. ¿Pero qué hace?». Geralt la interrumpió, indicándole con su dedo que guardara silencio. Entonces desenfundó su hoja de plata y se aproximó a la orilla. No era un grupo demasiado grande de necrófagos y además la luz del día no le sentaba especialmente bien a sus oscuros ojos de criatura nocturna. Deben de estar realmente desesperados para aventurarse a salir a plena luz del día. El brujo abatió fácilmente a los desorientados monstruos y regresó junto a la joven, que se afanaba por convencer al aterrado anciano para que abandonase su atalaya. «He limpiado la zona», aseguró Geralt. «Vamos, ya puedes bajar. Es un brujo, se ha encargado de los monstruos». El hombre descendió dificultosamente por entre el grueso ramaje del árbol hasta que se encontró frente a ellos. «Él no habla», indicó la niña, rompiendo el incómodo silencio que comenzaba a formarse. «Este es Geralt, es amigo mío. Necesita ver a la dama». Sin emitir sonido alguno, el hombre abrió la boca en gesto de sorpresa y después asintió conforme. El brujo comenzaba a inquietarse, pues adentraban más y más en aquellas aguas y no era capaz de otear isla alguna. Entonces el pescador detuvo el bote y se puso a hacer su trabajo. «¿No ibais a llevarme con la dama?», susurró impaciente a la niña. «Así es, pero su isla solo es visible a cierta hora del día, cuando la luz del sol proyecta la sombra de la estatua en esta dirección», aclaró ella. «¿Magia?». «Magia», confirmó sonriente la chica. Se aproximaba el atardecer. El cielo se anaranjaba en el horizonte. La brisa comenzaba a enfriarse, trayendo consigo algunas refrescantes gotas de agua. Entonces un remolino empezó a dibujarse sobre la superficie, girando lenta y suavemente. En un parpadeo, como si siempre hubiera estado allí, se erigió frente a ellos la superficie de una pequeña isla repleta de exótica y colorida vegetación. El pescador hizo una señal. El brujo se apeó del bote. «Mañana pasaremos a recogerte a esta misma hora», indicó la niña. «Por motivos evidentes no podemos proceder de otra manera». Geralt se mostró conforme y, despidiéndose de sus guías, adentró en aquella mágica tierra. Los pájaros alzaron sobresaltados su vuelo ante la poco acostumbrada presencia del visitante. Geralt avanzó por los húmedos y floridos senderos hasta dar con un pequeño lago interior, cubierto en gran parte por nenúfares blancos de gran tamaño y belleza. Admirado por la virginal naturaleza de la isla, el brujo se quedó quieto y en silencio por un largo rato, hasta que un sutil movimiento en las aguas le hizo centrar su atención. Descubriéndose lentamente, surgió del interior de la laguna una figura femenina que cubría gran parte de su silueta con sus largos y herbáceos cabellos. Su piel verdosa como la de las náyades refulgía con la caricia de los últimos rayos del sol. Su voz profunda y melodiosa impresionó al albino,
pues no necesitaba mover sus labios, le hablaba desde dentro de su propia alma. «Hola, Geralt, te estábamos esperando». «¿Nos conocemos?», inquirió el brujo. «La sirena Sinad me habló de ti tiempo atrás, de cómo evitaste un conflicto entre el mar y la gente de tierra firme en la villa de Bremerwood». «Algo he oído», repuso el brujo, recordando las olvidadas aventuras de las que Jaskier le había puesto al corriente. «He olvidado muchas cosas». «Tranquilo, yo no olvido. Soy la dama del lago. El sacerdote me ha contado que tratas de evitar el conflicto con la aldea. Por desgracia, he de advertirte que los causantes de todo este malestar escapan a mi influjo. En lo más profundo de las aguas se erige ominoso el oscuro templo del Ruin Dagón. Una violenta secta se ha formado alrededor de sus deplorables dogmas de odio hacia los seres terrestres. Por desgracia, yo no puedo hacer nada al respecto. Soy una fuerza creadora, no tengo capacidad para destruir. Necesito un campeón que luche por mi causa». «¿Entonces debo enfrentarme a un dios?», preguntó ojiplático el brujo. «Dagón no es ningún dios, es solo un hechicero Bodianoi, pero sus malas artes y su lengua viperina le han valido un gran poder y una prolongada, aunque miserable existencia. Recuerda mis palabras, Geralt, él no es nada sin aquellos que lo siguen». «¿Qué debo hacer?», preguntó resuelto. «Ven conmigo». La dama condujo al cazador hasta un vetusto altar, erigido sobre gruesos pilares de roca y situado junto a la orilla opuesta de la isla. En su centro, un pequeño estanque albergaba la ominosa efigie del culto a Dagón. Una sinuosa escalera descendía hacia las profundidades, más allá del alcance de la vista, incluso más allá de la agudizada mirada del brujo. «Este templo es la puerta de Is. Los adoradores del maligno sacerdote se han adueñado del lugar y lo utilizan para ofrecer sus sacrificios. Asimismo, deberemos realizar un sacrificio para llamar su atención», explicó la dama. «Arrodíllate, Geralt». El brujo obedeció, sin embargo se vio sobresaltado cuando la deidad materializó en su mano una hoja de plata, de bellísima factura y fulgurante como el sol del verano. A pesar de encontrarse arrodillado frente a una mujer armada, Geralt no sentía miedo. Era como si algo lo calmara desde sus adentros. Entonces la dama dio un toque con la hoja sobre el hombro del albino y dijo: «Yo te nombro mi paladín, Geralt de Rivia. Ponte en pie». El brujo se incorporó y la dama le ofreció la espada. «Esta es Irondil, la hoja legendaria. Ahora te pertenece». Geralt empuñó el arma. El peso y el equilibrio eran perfectos. Recordaba a las mejores obras de factura élfica o enana. Ligera como una pluma y afilada como una hoja de afeitar, algo realmente complicado dada la suavidad del metal. «Es el momento, brujo. Utiliza la hoja para derramar mi sangre sobre el altar y entonces Dagón acudirá sin dudarlo». Ella extendió la palma de su mano sobre la efigie e hizo un gesto con su cabeza. Geralt dudó, pero una vez más sintió aquella ciega confianza en la dama. Con un suave tajo, la delicada palma de su mano comenzó a manar el carmesí fluido, que ante la atónita mirada del albino se tornó sólido antes de llegar a su destino. Allí yacía, brillante y hermoso, el más pulido rubí que el brujo hubiera contemplado jamás. Al principio, apenas unas leves ondas en la superficie del estanque. Después las aguas se agitaron. Un borboteo de espuma emanaba amenazante desde las profundidades, ascendiendo implacable a través de las sumergidas escaleras. Una gran ola sacudió el templo. El brujo, espada en mano, no se inmutó. Ante él emergió el más grotesco y enorme Bodianoi que hubiera morado aquellas aguas. 12 sacerdotes adornados con huesos conformaban su macabra corte. Para cuando el agua se hubo asentado, el aterrador ejército de las profundidades se erigía desafiante ante el brujo. El enorme líder religioso emitía terribles sonidos en la lengua de su pueblo, los cuales Geralt interpretó como amenazas por su entonación. El brujo no tenía muy claro si debía emprender el ataque o aguardar, hasta que por fin el sacerdote y sus secuaces se abalanzaron sobre él. Geralt evitó una primera acometida tratando de hender la hoja de plata en el pecho del aparentemente desprotegido Dagón, pero sus esfuerzos fueron en vano, pues parecía ser totalmente invulnerable. Era como atacar a un muro impenetrable. El sacerdote rió taimado, azuzando nuevamente a sus secuaces contra el confuso cazador, que por si fuera poco tenía que lidiar con el agua del estanque dificultando su juego de pies. «Dagón no es nada sin sus seguidores», susurró nuevamente la dama a su espalda. Geralt se fijó en la escena. Los secuaces Bodianoi no se apartaban demasiado de su maestro. Se movían en formación en torno a él y parecían cansados. Era como si estuvieran dándole su propia energía,
o más bien siendo succionada. Solo hay un modo de comprobarlo. El brujo embistió con una larga estocada a uno de los miembros del flanco derecho, girando rápidamente en esa dirección para apartarse del grupo. El hombre pez cayó muerto en el acto, pero lo más importante de todo, Dagón pareció sufrir la pérdida. Así que es eso, debo cercenar a todos sus miembros antes de ir a por él. Pues empecemos. La formación dagónica resultaba lenta en comparación con la agilidad de un brujo, pero la invulnerabilidad que le otorgaba le permitía canalizar lentos y poderosos hechizos. Geralt saltó por sobre las fauces de un tiburón ilusorio para dar muerte a otros 3 acólitos, y evitó exitosamente el ataque de varias sidras que disparaban potentes chorros de agua a presión para conseguir acabar con 5 más. Dagón gemía y se revolvía impaciente. El brujo logró dar muerte a otro de los anfibios antes de que el sacerdote hubiera logrado reunir la suficiente energía para su último y desesperado ataque. El agua empezó a borbotear y a arremolinarse como un sumidero en torno a Dagón. Geralt no tenía intención de averiguar qué era lo que estaba preparando, así que empuñó su plata y con una precisa y certera acometida acabó con los 2 seguidores restantes. El maligno hechicero seguía con su conjuro hasta que se detuvo en seco, con la espada Ironsig sobresaliendo de su pecho. Dagón cayó de rodillas ante el cazador. Su sangre negra y pútrida goteaba del filo, envenenando y tiñendo de maldad las aguas del estanque, pero su reino del terror había concluido. La dama sumergió entonces su pie en el agua, purificándola y limpiándola a su paso. Cuando llegó hasta la posición del yacente sacerdote, el estanque volvía a refulgir límpido y cristalino como un manantial. El brujo, con los brazos extendidos, le ofreció la espada de vuelta a la diosa, pero ella negó con la cabeza. Ahora es tuya, Geralt. Has demostrado ser digno. Sé que la usarás sabiamente. El albino desenfundó la vieja y mellada hoja de plata que le habían proporcionado en las húmedas y lúgubres mazmorras de la capital y enfundó en la vaina vacía a Ironsig, la hoja legendaria. Creo que es hora de devolverle esto a su legítimo dueño, dijo el brujo. Geralt disfrutó de un rato de calma y tranquilidad durante el resto de su estancia en la isla. No volvió a ver a la dama, sin embargo su presencia estaba allí, siempre vibrante en cada brisa, en cada murmullo de las aguas. Cumpliendo con su palabra, una pequeña embarcación arribó a la orilla del islote a la tarde siguiente. En ella lo aguardaba la niña, junto al pescador y unas cuantas piezas de buen tamaño recién pescadas. Cuando regresaron a la orilla, el brujo fue directo al camino de la aldea, cerca de la antigua cripta. Allí, sentado junto a una hoguera apagada, cavilaba meditabundo Berengar. Geralt se sentó frente a él. «Te he traído algo», comenzó el albino, ofreciéndole la espada argéntea que había portado hasta el momento. «Me la dieron unos guardias en Wizima. Creo que era tuya». «¿Y qué te hace pensar eso?», preguntó Berengar tomando la hoja de plata. «Fue forjada en la fragua de Kaer Morhen, pero el sello del herrero ha sido borrado a golpes. Tú pasaste por la ciudad poco antes que yo, y sé que no le tienes mucho aprecio a la vieja fortaleza del lobo». Berengar observaba la hoja mellada reflexivo y con mirada triste. «Yo lo hice, Geralt. Yo fui quien le dijo a la salamandra cómo llegar hasta Kaer Morhen», confesó por fin. «Odio ese lugar. Odio en lo que me convirtieron allí. Pensé que si se lo decía me dejarían en paz, pero no fue así. Yo he provocado todo este lío que ahora tratas de solucionar. Puedes renegar cuanto quieras y seguir autocompadeciéndote, pero vas a seguir siendo un brujo. Ahora tienes una espada de plata. Utilízala para matar monstruos o métetela por el culo, lo que prefieras». Geralt se incorporó para marcharse. «¿Es que no vas a castigarme por lo que hice?», espetó Berengar levantándose de un brinco. «Matarte sería mucho menos castigo del que tú mismo te estás infligiendo. Tomaste una decisión, ahora te toca vivir con ella». Y se marchó. Geralt continuó su ruta en dirección a la aldea con la intención de recoger a Jaskier y Alvin y de sopesar qué es lo que iban a hacer a continuación. Sin embargo, el destino caprichoso tenía otros planes para ellos. Agolpados en torno al camino de acceso principal al poblado se desplegaba un amplio destacamento de soldados. A la cabeza una feroz guerrera, con el rostro sembrado de terribles cicatrices y los cabellos prematuramente emblanquecidos, conocida por sus hombres como Reyla la Blanca. «¿Y tú quién eres?», interrogó severamente ella. «Geralt de Rivia. Soy un brujo». «He oído ese nombre antes. Es el nombre de un muerto, si mal no recuerdo». «Vas a tener mucho trabajo por aquí, cazador. La aldea se ha llenado de esa plaga de monstruos conocida como ardillas», indicó con desprecio, escupiendo tras pronunciar aquel nombre. «Me temo que no estás demasiado familiarizada con los principios y deberes de mi gremio», indicó el albino. «No cazamos seres que tengan conciencia». «Entonces, ¿qué carajo pintas aquí?», exigió saber. «Pues acabo de evitar un enfrentamiento entre los humanos y la gente pez.
Y mucho me temo que mi siguiente empresa será evitar uno con los elfos, informó Geralt. ¿Cuál es la situación? Perseguíamos a uno de esos comandos de no humanos. Su rastro nos condujo hasta estas tierras, pero en cuanto se vieron acorralados no dudaron en amenazar con cargarse a toda la aldea. Su líder es esa zorra de Torubiel. Por culpa de esa furcia de orejas picudas perdí esta mano, espetó iracunda mostrando un agudo garfio ocupando el lugar donde otrora estuvo la cercenada extremidad. Yo conozco a Torubiel y soy neutral en todo este asunto. Deja que medie entre ambas partes para evitar derramamientos de sangre innecesarios, ofreció Geralt. La idea pareció convencer a la Blanca, que ordenó a sus hombres que permitieran el acceso al albino. «Geralt», vociferó preocupado Jaskier corriendo en dirección a su amigo. «Se han llevado al niño, Geralt». «Mira que al final me voy a tener que cagar en tu puta calavera, Jaskier», advirtió sosegado aunque molesto el brujo, que en parte se olía cómo iba a acabar todo este asunto de dejar a alguien al cuidado del bardo. El albino se aproximó a la zona del ayuntamiento, el lugar donde se aglomeraban los elfos armados que habían tomado la pequeña aldea. Alvin, junto a algunas ilustres personalidades del poblado, se encontraba retenido en la zona. Sin embargo, Torubiel parecía ofrecer un trato bastante amable a su joven rehén. «He venido a mediar en esta disputa», declaró apremiante Geralt. «Rayla me ha dejado pasar para que evite el derramamiento de sangre inocente». «Esa arpía solo considera sangre inocente la sangre humana, brujo», repuso Torubiel con voz despectiva. «Si nos cortases el cuello a todos, consideraría tu intervención como un gran éxito. ¿Qué podíamos hacer? Estábamos refugiados en las cuevas, curando nuestras heridas y sin apenas nada que llevarnos a la boca. No le hacíamos daño a nadie, y aún así vinieron a por nosotros». «Lo entiendo, pero esta gente no tiene la culpa», repuso Geralt. «Lo sé, pero mientras no tengamos un plan mejor, esta gente es lo único que nos separa de ser masacrados». «¿Hay algo que yo pueda hacer para evitar esta matanza?», quiso saber el brujo. «No lo creo. Un simple hombre, por muy mutante que sea, no puede solucionar conflictos con cientos de años de antigüedad. Hoy todos tendremos que hacer algo que no queremos hacer. Lo siento, Geralt. Al menos deja ir al niño. Él no tiene nada que ver con esto. Conoces tan bien como yo las habilidades del muchacho. Sabes perfectamente que si él no se sintiera seguro ya no estaría aquí». De pronto un silbido surcó los cielos. La multitud se apartó cuando el primer elfo cayó muerto, con su cuello atravesado por uno de los virotes de los ballesteros de Rayla. Todo el mundo comenzó a gritar y a entrar en pánico. Entonces, ante los atónitos ojos de los presentes, Alvin se desvaneció una vez más. «Mierda», exclamó contrariado el brujo. «Lo mismo digo», respondió Torubiel con tono quejumbroso, pues uno de los proyectiles acababa de ensartarse en su pierna. «Salid de aquí, Gwynblade. ¡Aprisa!». Geralt tomó al bardo del brazo y ambos corrieron a través de los refulgentes campos, que pronto se teñirían con la antigua y roja sangre de los elfos. Corrieron tratando de dejar atrás los gritos, tratando de escapar del hedor de la muerte, tratando de huir de una matanza absurda que sin embargo los perseguiría por siempre.